Pues, muy buenos días. Como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, os doy la bienvenida a este acto que se celebra en la Facultad de Profesorado, gracias a la amabilidad y a la hospitalidad de nuestro querido decano vecino, el profesor Manuel Álvaro Dueñas. Para mí es un placer acompañaros aquí en este acto, en esta 7ª edición del Congreso Nacional de Comedia, que lleva este año el título de Analogía, Humor y Arte del Lenguaje, y sin embargo nos reímos. Me acompañan en la mesa el profesor Tomás Albaladejo Mayordomo, como investigador principal y director del grupo de investigación en comunicación poética y retórica del proyecto Traslatio, el profesor Manuel Álvaro Dueñas, decano de la Facultad de Profesorado, y el doctor Daniel Alés, conocido como Dani Alés, como director del Congreso, a quienes a continuación voy a ceder el tiempo y la palabra. Tiene la palabra el profesor. Tendrías que ser tú. Buenos días. Muchas gracias, señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras. También saludo al señor decano de la Facultad de Educación y Formación de Profesorado y a todo el público asistente. Por supuesto, al comité organizador, al director que nos acompaña en la mesa, a Daniel Martínez Alés, a la secretaria Rosa Navarro Romero y a todas las personas que han contribuido a que sea posible este acto. Y, por supuesto, mi agradecimiento también en nombre del proyecto y del grupo de investigación a quienes, facultad y vicerrectorado, pues han contribuido de manera decisiva para la realización de este proyecto, no solo económicamente, sino también con un apoyo que siempre es muy importante, un apoyo que sé que es de corazón y con total convencimiento. Bueno, estamos en el comienzo del 7º Congreso de Comedia. Antes se llamaba de monólogo cómico. Claro, yo voy a recuperar también un poco esa idea, pero la verdad es que tenemos un problema, Tenemos un problema quienes nos dedicamos a teoría de literatura y literatura comparada con los nombres, pero resulta que los problemas, yo soy partidario de verlos en lo positivo. Si no hubiera problemas, pues seguramente no habría avanzado la humanidad y no habría hecho determinados descubrimientos como Internet, como muchísimos otros, ¿no? Bueno, el monólogo, o sea, bien es verdad que gran parte de los discursos, yo llamo discurso incluso a un cuadro, es un discurso plástico, pues a esos discursos performativos que son las actuaciones de comedia, de stand-up comedy, de monólogo cómico, en ellos prevalece el monólogo, aunque no es la única forma de realización. O sea, claro, ya llamarlo monólogo cómico pues nos limitaba. Pero eso no quiere decir que no veamos las ventajas y las propiedades del monólogo. El monólogo es la sinceridad. El monólogo es la sinceridad. O sea, cuando nosotros nos encontramos el monólogo interior, el stream of consciousness, en una novela, es que es total sinceridad por parte de ese personaje. Voy a referirme a una novela que es extraordinaria y que para mí pues es muy importante, que es La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Ahí tenemos los monólogos de Virgilio, que son monólogos mezclados con delirio, que acaba de llegar de su viaje a Grecia y está en el sur de Italia y está tan mal que va a morir. Incluso dice que quemen la Eneida. Cuando se entera el emperador, que estaba a varias jornadas de caballo de Apulia, que era donde se encontraba Virgilio, dice que de ninguna manera, porque la Eneida no es de Virgilio, aunque la haya escrito él. Por ejemplo, le faltaba un poquito para terminarla, entonces dice, bueno, pues la quemo. No, dice, prohibido quemarla porque es de Roma. Además, Virgilio tenía un estipendio o un sueldo de él
del tesoro público, del erario de Roma. Entonces, pero ahí está la sinceridad del monólogo. Es que cuando tenemos un diálogo, en el diálogo puede haber sinceridad o no haberla, pero en el monólogo siempre la hay. Es como cuando estamos pensando. El monólogo es la exteriorización del pensamiento, tan importante en la literatura, en la narrativa, también se da en la poesía y también, por supuesto, en el teatro, en el cual vamos a agrupar muy laxamente el monólogo o la stand-up comedy. Entonces, pero claro, es cómico, entonces ahí está la comedia. Por otro lado, son monólogos que siempre generan un diálogo. Cuando en estas sesiones que vamos a tener hoy y mañana presenciemos y escuchemos, porque vemos y oímos, vemos y escuchamos monólogos, hay un diálogo, hay una respuesta. Nosotros, aunque estemos callados, estamos respondiendo con nuestro pensamiento. O sea que una de las riquezas del monólogo también es que lanza la posibilidad de un diálogo. Bien, la verdad es que tenemos un problema con el nombre, pero ¿dónde no hay problemas en los nombres? Pensemos pensando pues en la historia de la literatura y del pensamiento literario, que a lo que Aristóteles llamaba poesía a todo, y ahora solo llamamos poesía a una forma de literatura. Luego nos encontramos con problemas que no han sido resueltos e incluso que han generado un error que se ha consolidado y que todos aceptamos perfectamente. Solo hay 3 lenguas, por lo menos de nuestro ámbito geográfico-cultural, en las que a la novela se le llame con un nombre que en realidad no significa lo que nosotros hoy entendemos por novela, sino que le llamamos en español, decimos novela, en inglés novel y en catalán novella. Resulta que las demás lenguas, pues el francés roman, alemán roman, italiano romanzo, etcétera. Y eso viene de un error. Cervantes nunca llamó novela al Quijote, llamó novela a aquellas verdaderas novelle en italiano, nouvelle en francés, que están dentro de él. La novela del curioso impertinente, por ejemplo, esos relatos insertos. Es un error y resulta que se ha consagrado el error. Otro problema. No hemos conseguido, después de muchísimas décadas, yo no me atrevo a decir siglos, pero sí décadas, por lo menos un siglo sí, a encontrar en español un término que traduzca la palabra inglesa romance, que es, porque en español, claro, como tenemos el romance de octosílabos, pues, y la utilizamos, ¿qué hacemos? Pues la ponemos en cursiva, ¿no? Romance, que en realidad es lo que es la novela de héroe, o el relato de héroe, pero fantástico, como son las novelas de caballería. Y no, eso no está resuelto todavía en español. Vamos, yo en la colaboración a un homenaje a un muy querido amigo y colega fallecido, he tenido que utilizar ese término, ¿no? Tenía que utilizarlo o sea, con cursiva, ¿no? No está resuelto. Pues algo así nos pasa con la palabra comedia, monólogo cómico. Pero vamos a verlo en positivo. Es que incluso en inglés tiene un problema también, porque lo de stand-up comedy, pues comedia de estar de pie, o sea, que no se pueden sentar. Claro que se sentarán en algún momento, ¿no? O sea, que son términos que no se ajustan totalmente, pero que sí son los que más se ajustan, y siempre en una dialéctica decir, bueno, vamos a ver si perfeccionamos adjetivando estos términos. Por tanto, monólogo cómico y novela tienen ese problema, pero es un problema enriquecedor, que enriquece el debate, el pensamiento, y que hace que reflexionemos más aún sobre la literatura, porque hay que tener en cuenta que estos congresos que ya desde hace tantos años, desde hace 7 años, puesto que estamos en el 7º, se han organizado en la Universidad Autónoma de Madrid. En estos congresos hay una parte de praxis, que eso es extraordinario, como si tuviéramos un congreso
pues sobre novela y nos trajéramos no hubiéramos traído, pues yo que sé, a Fernando Aramburu, por ejemplo, y decir, bueno, pues, cosa que se hace también, ¿no? Entonces, pero tienen también una dimensión de investigación, y pues el hecho de que aquí pues se haya hablado en algunos casos de, por ejemplo, ¿no?, de Aristófanes, o se haya hablado de Cervantes, o se vaya a hablar de Lope de Rueda, pues enfatizan esa doble dimensión de estos congresos que, por un lado, pues son un momento, un espacio de encuentro y un tiempo de encuentro con quienes se dedican a esta forma de literatura. Por cierto, es otro término erróneo, porque literatura quiere decir etimológicamente escritura, ¿no? Tendríamos que decir poesía, ¿no? Pero bueno, ya está aceptado, pues quienes se dedican a producir este tipo de literatura, que es dentro de las artes performativas, es decir, que salvo que lo grabemos, es irrepetible la representación de una obra de teatro, o es irrepetible una actuación de un monologuista. Se combina con esa investigación en la que pues se han realizado varias tesis doctorales, como la de Dani Alés, varios TFMs, y que es una de las líneas de investigación del proyecto de investigación y del grupo de investigación. Yo pues lo que deseo es que se lo pasen muy bien en el Congreso y que aprendan mucho y que conecten el chip de la respuesta, que es una respuesta que siempre agradecerá la organización del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, querido profesor Tomás Albaladejo. Le voy a ceder ahora la palabra a mi querido colega vecino, el decano de la Facultad de Profesorado, el profesor Manuel Álvaro Dueñas. Muchas gracias, querida decana vecina, Patricia. Buena vecina. Bueno, sí, ¿no? Muy buena. Muy buena vecina. Bueno, yo, para mí hoy es un día un poco especial. Y ya me ha dicho Javier que no me metiera con ellos por eso, con Javier y con Juan Carlos, pero es que da la casualidad, el azar. Ayer un colega vuestro hablaba en su programa de televisión sobre el azar, que uno de mis primeros actos como decano fue asistir a la presentación del primer congreso, que entonces se llamaba, con ese nombre tan largo que nos recordaba el profesor Albaladejo, era de los monólogos y no sé cuántas cosas más, y además montaron aquí un follón tremendo porque había un concurso de monólogos también. Y ese fue uno de mis primeros actos, y prácticamente creo que este va a ser mi último acto presidiendo nada como decano, porque dentro de 10 días o así felizmente paso a la vida civil. Lo siento, Patricia, que te queda todavía, te queda mucha mili. Y para mí pues hoy es un día bastante entrañable. Parece mentira que alguien que viene a tu despacho a pedirte dinero año tras año, no me voy a meter con vosotros, no veo a Javier, no me voy a meter con vosotros, se les termine tomando tanto afecto. La verdad es que nos conocíamos muy poco cuando vinisteis la primera vez, y ahora pues nos conocemos mucho más, y yo creo que hemos ido trabando un afecto personal con algo tan tonto como que ellos venían a pedir y yo daba. Soy un blando, porque en el fondo tenía que haber dicho que lo pagara todo la facultad vecina, pero no puedo resistir a los encantos de ciertas personas, y ya digo, pues para mí hoy es un día especial. Así que de entrada quiero felicitaros muy sinceramente, porque no es muy normal encontrarte un 7
delante de la denominación de un congreso. Son 7 ediciones. No sé si el año pasado hubo, sí, también, incluso en la pandemia. Y cuando se presentó la primera, la verdad es que yo dije, bueno, fenomenal, he dado dinero un año y ya no vuelvo a dar nada, porque después de la que se montó, y sin embargo, pues hay un largo recorrido del que me congratulo y por el que os felicito. No sé qué hará mi sucesor, ya le dejaré yo bien adoctrinado, porque yo creo que es uno de los congresos pues más interesantes que han pasado por este salón, por su interés científico y académico, pero también por eso de mezclar el mundo de la academia con el mundo del arte, de la comedia, de los monólogos, que me parece que es una idea estupenda. Así que muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo, Dani, Tomás, y a todo el equipo. Muchas gracias pues también por pedirnos que echáramos una pequeña manita que hace que sintamos un poco nuestro también este congreso, y muchas gracias por esta amistad y vuestro afecto estos años, que es una cosa que se agradece mucho. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, querido Manuel. Bien, pues le voy a dar la palabra ahora al director del Congreso, Daniel Martínez Alés. Muchas gracias, Patricia, y gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. Para mí también es un día muy especial, siempre el comienzo del Congreso, porque pues es una cosa en la que pusimos la ilusión hace 7 años y sigue ocurriendo. Nosotros esperamos sobrevivirte, Manuel. O sea, si tú lo dejas, esperamos seguir nosotros celebrándolo. Hablaba el profesor Albaladejo de la muerte de Virgilio, y con el frío que hace, con las ventanas abiertas por el COVID, a mí me viene a la cabeza los versos de Juan Larrea, de Virgilio, ¿dónde estás, Virgilio? Ya se acerca el frío. Yo voy a hablar de lo mejor de este congreso, que es el congreso, es decir, el programa, ¿no? El programa es muy especial. El congreso partió del epicentro de la comedia de stand-up, de los monólogos cómicos, que, como decía el profesor Albaladejo, pues es un término conflictivo, igual que es un género conflictivo, o sea, porque no acaba uno de aterrizar exactamente en qué es comedia stand-up, monólogo cómico. Más que un conflicto, es toda una literatura la que hay en torno a ese problema. Partió del stand-up y, a través de los estudios de retórica cultural del grupo de investigación que hace posible este congreso, pues atiende a todas las conexiones que tiene el stand-up comedy, la comedia stand-up, con otro tipo de expresiones de comunicación, de expresión artística, de artes escénicas. En este caso concreto de esta 7ª edición, sobre todo, especialmente con el teatro, pero hay otro tipo de discursos que tienen que ver con otras cosas. De hecho, en la heterodoxia que plantea el conflicto terminológico de stand-up comedy, ya los invitados que inauguran ni siquiera están adscritos, por así decir, a la comedia stand-up. Pantomima Full tiene un cómico de stand-up y uno que no lo es. Los 2 componentes de Pantomima Full van a dialogar con Lucía Taboada, que es una periodista muy divertida. Yo creo que va a ser una inauguración muy interesante. Luego Juan Carlos Gómez Alonso va a entrevistar a una de nuestras mejores cómicas, que es Valeria Ross. Hay una mesa redonda directamente relacionada con el teatro, que la modera Daniel Miguel Áñez, donde son todos profesionales de las artes escénicas: Javier García Mauriño, José Manuel Seda, Fernando Aguado, Eva del Palacio y Paula Iwasaki. Tendremos 2 conferencias. La parte probablemente más académica son estas 2 conferencias. Por un lado, desde también el humor, la relación del humor y el teatro en Lope de Rueda, con Santiago Urbano Sánchez, y una conferencia sobre precisamente la traslación de la soledad en el monólogo cómico a una novela, la novela cómica de Abella Cienfuegos,
que seguro que es brillante como todo lo que hace el profesor José María Rodríguez. Les recomiendo muchísimo porque suele gustar mucho sus intervenciones. También en este entramado de los cómicos de stand-up con la retórica cultural, pues tenemos a 3 cómicos que están muy presentes en las redes sociales, en los medios de comunicación, que son Carmen Romero, Nacho García y Virginia Riezu, y que moderará nuestro profesor más en la onda, que es el catedrático Rodríguez Pequeño. Hablaremos con Gabriel Olivares, que es uno de los directores de teatro más prolíficos que hay ahora mismo, tiene un montón de obras en cartel y muy especializado sobre todo en comedias como Burundanga, por ejemplo, que ha dirigido él. Y por último trataremos uno de los temas más relevantes en cuanto a salud pública en España, que es la salud mental y el suicidio, a través de una conversación entre la periodista Verónica Sanz y Jaime Martín, que ha pasado por, o sea, es una persona que vive desde dentro los problemas de salud mental y tal, y será pues una intervención pues realmente muy interesante, se la recomiendo muchísimo. En este congreso, que es el 7º que se hace en esta tardopandemia, ¿no? Que tiene un tamaño reducido, como los aforos a los que nos estamos acostumbrando ahora, pero que es el 7º, y esto ya es, como se dice en teatro, empezar a pisar las tablas. Como en el precioso cartel que ha diseñado Javi Durán, son muchas manos las que sujetan este micrófono, que es el símbolo universal de la comedia de stand-up. Quiero destacar a los miembros que realmente lo hacen posible: Javier Rodríguez Pequeño, Juan Carlos Gómez Alonso, Rosa Navarro, José María Rodríguez, Amelia Fernández, todo el grupo de comunicación poética y retórica y el proyecto Translatio, amparados por el profesor Albaladejo, que no es un profesor, sino que es un maestro en líderes de retórica cultural, y hacen posible esto que se dice en el show business de que el espectáculo debe continuar. En este congreso viene gente que es muy divertida y gente que no. La gente que no es divertida viene para poner en valor a los que sí lo son y para que puedan seguir haciéndonos reír más y mejor. Esperemos que disfrutéis mucho de este congreso, que para nosotros, como dirían algunos, en nuestra cabeza era espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Me va a corresponder a mí cerrar como presidenta de esta mesa, insisto, ante mi compañero, el decano de profesorado. Me corresponde cerrar esta presentación y, bueno, lo voy a hacer en primer lugar agradeciendo a todos los asistentes su presencia aquí y a lo largo de este congreso, tanto los que estáis en la sala como los que nos seguís por las pantallas. Agradeciendo al decano de la Facultad de Profesorado, su compañía, su hospitalidad. Es verdad que en este congreso yo creo que hemos coincidido desde los orígenes, los dos. Sí. Yo primero como vicedecana y él siempre como decano. Y bueno, pues ahora no sé si hemos sido una buena pareja cómica en estas presentaciones, pero hemos sido un buen equipo de trabajo como decanos. Y yo le quiero agradecer esa excelente colaboración que hemos encontrado siempre en la Facultad de Profesorado y en su equipo de canal, y que, por supuesto, continuará. Esa colaboración estrecha va a continuar. Quiero también agradecer de manera muy especial al director del Congreso, a Daniel Martínez Alés, su trabajo, que cada año, bueno, pues reúna a estas personas que no pertenecen al mundo académico, nos las traiga aquí, especialistas de la comunicación, creativos, que las traiga a nuestras facultades, a la universidad, porque me parece que es una extraordinaria oportunidad de poner en comunicación, en contacto, estos dos mundos, ¿no? De que se interrelacione el conocimiento teórico que genera la universidad y la práctica, el conocimiento, la experiencia, la performance de estos creativos, de estos creadores, de estos profesionales del mundo de la comunicación, del entretenimiento y también del arte del lenguaje. Y, por supuesto, quiero agradecer
encarecidamente a la comisión organizadora del Congreso, integrada por profesores del área de teoría de la literatura y literatura comparada, y particularmente animada por el grupo de investigación en comunicación poética y retórica que dirige el profesor Tomás Albaladejo, y particularmente en torno a este proyecto de Translatio. Gracias a la secretaria del Congreso, a Rosa Navarro, a los integrantes del equipo, a Juan Carlos Gómez Alonso, a Javier Rodríguez Pequeño, a Mauro Jiménez, a Iván Martínez Cerezo, a David Mejía, a Sergio Romero, a José Navarro. Muchas gracias a todos por vuestro trabajo. Aprovecho para insistir de nuevo, siempre lo digo, en que el grupo de investigación en comunicación poética y retórica es una de las áreas, de los grupos más activos y más innovadores en este área de conocimiento de nuestra facultad, en términos de productividad científica, de transferencia del conocimiento y de formación de doctorandos y de jóvenes investigadores. Así que muchísimas gracias por este trabajo. A todos os agradezco, a todos les agradezco en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras el tiempo, el trabajo, el ingenio, la creatividad que han puesto en la concepción, en la organización de esta 7ª edición del Congreso, que tiene ya una larga tradición, que tiene una continuidad y que forma parte de la agenda institucional de nuestra facultad. Y les felicito profundamente por esta iniciativa, por este programa que nos ofrecen, que constituye, como decía, una excelente oportunidad de poner en relación el mundo de la teoría, el mundo de la universidad y el mundo de la creatividad, del arte escénico y de los profesionales de la comunicación. Creo que ese diálogo, esa interacción es muy importante para nuestros estudiantes, a quienes va dirigido fundamentalmente este congreso, porque permite ver cómo la teoría de la literatura se actualiza constantemente, se preocupa por problemas que se dan, por fenómenos culturales que se dan en la cultura de masas contemporánea, como es el arte de la comedia, el monólogo cómico, y al mismo tiempo permite hacerles ver también cómo la universidad transfiere un conocimiento hacia la sociedad, cómo lo que aquí se estudia sirve para comprender los fenómenos que se dan en estas prácticas, estas formas de comunicación y de expresión artística que están teniendo una enorme repercusión en la sociedad, en la cultura contemporánea. Yo siempre he pensado que el arte de la comedia es uno de los artes más difíciles, y más cuando se trata de hacer comedia en directo, ¿verdad? El monologuista o el actor, o no sé cómo se llamaría, el que desempeña, el que desarrolla una comedia en un diálogo, se enfrenta a un público en directo sin más apoyo que ese texto, muchas veces creado por él mismo, su arte del lenguaje, su capacidad de comunicación verbal y no verbal. A mí a veces me recuerda incluso al profesor universitario. Es un género muy difícil, pero creo que es uno de los géneros más gratificantes, al menos para el público, porque sin duda el humor, el buen humor, la ironía, la risa son un auténtico regalo. Y además son una herramienta sumamente eficaz, eso lo sabemos, lo saben nuestros especialistas en retórica y en comunicación, para lograr persuadir, para conseguir adhesión, consenso, entendimiento y empatía, que es algo que nos hace mucha falta. Y cuando el humor se combina con la inteligencia, yo creo que se convierte en un arma inigualable para aproximarse de manera crítica y lúcida a la realidad, pero también para relativizar la desgracia y superar la adversidad. Los sociólogos dicen que en este momento, que en este periodo post-COVID, estamos superando un trauma colectivo. Y sin embargo, como dice el título del Congreso, sin embargo, nos reímos. Tal vez precisamente por esto nos reímos, tal vez precisamente por esto necesitamos reírnos y necesitamos reírnos juntos. En su discurso de recepción del Premio Princesa de Asturias, Gloria Steinem, referente esencial del movimiento feminista, decía que tras la pandemia ha observado que la gente se ríe más. Y para ella esto es muy importante, porque, como dice, no se puede obligar a nadie a reír de verdad y con sinceridad.
Por ello, afirmaba que la risa es una prueba de libertad y añadía que las personas autoritarias suelen ser contrarias a la risa y temen que se rían de ellas. Lo primero que hizo Hitler, como recordaba Steinem, fue cerrar a cal y canto las clínicas de planificación familiar y los clubes de la comedia donde la gente se reía en libertad. Ahora que estamos retomando cierta normalidad en nuestras vidas y en la vida académica y damos más valor a estar reunidos, a la presencia del otro en el espacio real, creo que debemos animarnos todos a ir más a los clubes de la comedia, a estos locales, a estos lugares donde nuestros cómicos nos hacen reír, nos permiten reír juntos, nos ofrecen este maravilloso regalo que es disfrutar juntos del humor, de la ironía y de la risa. Así que os doy las gracias, os agradezco a todos, a todas esta oportunidad, este congreso. Os doy las gracias por reunirnos aquí una vez más, por traer a este campus una vez más este coloquio que ya forma parte de nuestra vida académica. Muchas gracias. Bien, pues nada, damos por inaugurado el congreso y ya pues cedo los mandos a la dirección académica. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Vamos. Vale, pues